Réjean Pepin fue acusado de 4 delitos de robo. Fue condenado a 3 años de cárcel por estos delitos que no cometió. Réjean pasaría 5 meses en prisión antes de que la verdad saliera a la luz y fuera puesto en libertad. Toda mi infancia fue normal. Trabajaba para mi padre. Y a los 18 años dejé el hogar familiar para vivir mi vida. Pensaba tener hijos, llevar una vida familiar normal. Normal. Y tal vez tener una casita. No soñaba con tener un castillo enorme ni nada por el estilo. Pero solo quería tener una vida normal y honesta, mientras trabajando para ganar lo que merecía. El señor Pepin era una persona un tanto aislada. Llevaba una vida muy tranquila. Trabajaba en una supertienda. Era bastante discreto. Se ocupaba de sus propios asuntos. Era un tipo normal. Era un hombre anónimo. Conocí a Claire de una manera totalmente inesperada. Un sábado por la tarde, fui a comer al bar local. Sirven perritos calientes, patatas fritas, hamburguesas y cosas así. Y Claire estaba allí, sentada en el mostrador, y nos miramos largamente. Soy un poco tímido por naturaleza, pero me atreví a preguntarle su nombre y su número de teléfono. Esa misma noche. Al día siguiente, creo, la llamé para decirle que había hecho una salsa para espaguetis estupenda y que me gustaría compartirla con ella. Así que me invitó a su casa y tomamos 1, 2, creo que quizá 3 botellas de vino. Después no pude coger el coche, así que me quedé en su casa. Pero fue una velada en la que no ocurrió nada fuera de lo normal. Al día siguiente, desayunamos y 3 semanas después, vivíamos juntos. Fue amor a primera vista, nos enamoramos de verdad. Fue la mejor época de mi vida. Pero después de 1 año de vivir juntos, ahí empezó el drama, comenzó la pesadilla. Habíamos ido de compras un jueves por la noche. Llegamos a casa sobre las 8, 8:30, vaciamos las bolsas, guardamos la comida. De repente llaman a la puerta. Un policía se presenta como investigador de la policía de Longueuil. Hablaba en voz alta y se quedó en la entrada. Le dije que entrara. Allí me dio una descripción y me dijo: estamos investigando robos ocurridos en Longueuil. Le dije: bueno, no hay problema, yo colaboraré, hágame preguntas. Él dijo: esta noche solo queríamos asegurarnos de que te quedabas aquí, pero te invitaremos a venir a la comisaría. No hay problema, le dije. No tengo nada que ocultar. Quiero resolver este asunto lo antes posible. Creo que le sorprendió mi actitud acogedora y que no estaba nervioso, aunque me sorprendió ver a un policía llamando a mi puerta. Sí, pero no estaba nervioso porque no había hecho nada malo. 2 semanas después de la primera visita de la policía, llamaron a Réjean para que se presentara en la comisaría local. En aquel momento, Réjean pensó que se trataba de una formalidad y de un simple malentendido. Sin embargo, debido a una reciente acusación de fraude que había quedado completamente aclarada, la policía de Longueuil tenía archivada una foto de Réjean. La foto de Réjean fue seleccionada por una de las víctimas como posible sospechoso de los robos. Al final de mi jornada laboral me presenté en comisaría. El policía ni siquiera estaba allí. Le dije: durante 2 semanas me han dicho que estoy siendo investigado. Y ahora me dicen que el policía con el que quiero hablar no está. Entonces no está, he vuelto a casa, decepcionado por no ser capaz de resolver el problema. 1, 2, 3 días después, me llamaron de nuevo y ahora me dicen que me presente. Me presento y él está allí. La investigación de la policía de Longueuil se centró en el testimonio de una de las víctimas. Sin que Réjean lo supiera, el policía investigador había llevado a la joven a la tienda donde trabajaba para confirmar que Réjean era quien ella creía que había cometido los robos. Puede que los viera, incluso que hablara con ellos, no lo sé. Ella afirmó que era la misma persona y para él no le quedaba ninguna duda. La forma en que se comportaba conmigo, su actitud era como
eres culpable, eres el ladrón. ¿Y qué estabas haciendo en esa fecha y esa fecha y esta otra fecha? 6 meses después. Lo que estaba haciendo el 13 de junio a las 7 en punto, le dije, ¿qué clase de respuesta quieres? Podemos preguntar a cualquiera, ¿qué hiciste ese día hace 8, 9 meses? Probablemente no se acordará. Bueno, si esa persona tiene un diario, podría ayudar. Si esa persona es como la mayoría de la gente, no tiene un diario, será mucho más difícil. Le dije, un momento, no soy idiota, trabajo, tengo novia, no tengo problemas. ¿Por qué iba a cometer robos en tintorerías? No tengo problemas de alcohol ni de drogas. Nada que ganar robando $100. Y me volví muy agresivo. Lo sé, tengo un temperamento caliente y luego salieron palabras sucias. Lo encontré tan incompetente y estúpido y pensé que no tenía modales, que era de mano dura. Entiendo que tiene que investigar y que está tratando de arrinconarme, pero debería haber entendido que acusándome de cosas que no he hecho, reaccionaría plantándole cara y también siendo agresivo, y decidí que no me iba a dejar intimidar. Decidí llamar a un abogado, porque para mí esto estaba yendo demasiado lejos. Y él no me había leído mis derechos. Incluso me dijo, si llamas a un abogado, me estás demostrando que eres un ladrón. No hice caso de lo que me dijo y llamé a un abogado. El abogado me dijo, no respondas a ninguna pregunta. Y mientras no tengan una acusación formal, no tienes que ir a una rueda de reconocimiento. Y no tienes que responder a ninguna pregunta y no firmes nada. Este es el consejo que me dio el abogado en su momento. Pero no me gustó la respuesta, porque en aquel momento quería colaborar con ellos. Antes de la rueda de reconocimiento me metieron en una celda. Y se fueron con Claire porque Claire estaba conmigo. Y fueron a registrar nuestro apartamento para ver si encontraban alguna prueba, ropa o algo que me relacionara con los robos. Supuestamente el ladrón llevaba una sudadera con capucha, pero no era del color correcto. La mía era gris y la que buscaban era azul. Pero aún así se llevaron la sudadera. Y eso es todo lo que se llevaron. Tal vez un par de gafas. Sí, no gafas graduadas. No las llevaba en ese momento. Eran como gafas de sol. Eran las únicas gafas que llevaba. Entonces estaba solo en la celda y digamos que hacía frío, desagradable. Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. Estaba realmente horrorizado por lo que me estaba pasando. Y me preguntaba qué iba a pasar. Pensé mucho en Claire en ese momento, pero no me preocupaba. Sabía que Claire colaboraría. Ella sabía que yo no había hecho nada malo. Después de que el agente de policía volviera de registrar el apartamento de Rejan y Claire, Rejan fue puesto en una rueda de reconocimiento con otros 4 hombres para que la víctima de los atracos pudiera identificar al autor de los delitos. Somos 5 personas. Yo estoy colocado en segundo lugar, entre 2 policías. Y los otros 2 son 2 hombres jóvenes, algo más jóvenes que los otros 3. Y dijeron claramente que buscaban a un hombre de los 40. Los errores judiciales son causados en el 80% de los casos por un problema de identificación, y el caso del señor Pepin es un buen ejemplo. Una persona de buena fe ha reconocido al señor Pepin como el ladrón, mientras que él no era el ladrón. A pesar de que teníamos elementos que podían cuestionar esa identificación, otras víctimas decían, no, no es él. Otras víctimas decían, se parece a él, pero no es realmente él. Esencialmente solo había una persona que era Aunque positiva. no todas las víctimas identificaron a Rejan como el autor de los atracos, el policía investigador consideró que el testimonio de las que le habían identificado sería suficiente para construir la investigación en torno a que Rejan había cometido 4 de los 5 atracos. Tenía los ojos llorosos. No estaba en condiciones de leer y querían que firmara una declaración. Dije, no voy a firmar ninguna declaración. Entonces él dijo, está bien, te vas a casa, pero puedo recogerte cuando quieras, bla, bla, bla. En fin. A la mañana siguiente,
Cogí el teléfono para pedir consejo a un abogado, por lo que había vivido el día anterior, que no fue nada agradable, nada interesante. Y entonces caí en la cuenta de que podían acusarme de delitos que no había cometido. Así que me dije que llamaría al jefe de la policía de Longueuil y explicarle que toda esta historia no tenía ningún sentido. Y quería decirle que no iba a permitir que un oficial completamente incompetente y arrogante me acosara así. Quería que el jefe de policía se metiera en mi caso, que viera la investigación en mi contra. Básicamente no tenía inconveniente en ser sospechoso, pero que me acusaran, que me señalaran con el dedo, y ese policía, al parecer, quería tanto que yo fuera el culpable. Y yo tenía miedo, estaba asustado, y pensé que esa no era forma de comportarse para un policía. Las quejas de Réjean al jefe de policía caerían en saco roto. Réjean esperó en el limbo durante más de año y medio, atormentado por la idea de lo que haría después la policía de Longueuil. Sabía que algún día tendría que enfrentarse a las repercusiones de esas acusaciones. Mientras tanto, Réjean trabajaba en asegurar su coartada para cualquier futuro juicio. Fui yo quien llamó a la comisaría y les dije, ¿podrían repetirme las fechas y horas exactas del robo? Y porque conseguiré toda la información de las tarjetas perforadas de mi trabajo y demostraré que estaba trabajando en el momento en que se cometieron los robos. Y en 3, en realidad 4 casos, tenía la tarjeta perforada indicando que había empezado 1 hora, 2 horas, 3 horas antes, y que había terminado 2, 3 horas después de las infames 7 a 9 de la noche, cuando ocurrieron los robos. Así que tenía coartada, estaba trabajando, pero siempre se alegó, nunca se probó, pero sin embargo siempre se alegó que podía haber salido de la tienda, cometer el robo y volver al trabajo como si nada hubiera pasado. La coartada laboral de Réjean no impresionó al investigador para que abandonara el caso contra él. La policía de Longueuil estaba decidida a inculpar a Réjean de estos delitos, independientemente del hecho de que estuviera trabajando en el momento en que se A falta de cometieron. corroboración sobre la defensa de la coartada, la corona ha decidido, según ella, que había pruebas suficientes para acusarle. El 2 de diciembre se me informa por carta certificada que estoy oficialmente acusado de 4 robos. Entonces empiezo a buscar un abogado. Encuentro uno, le digo que no he hecho nada, que estoy acusado y acordamos el precio de sus honorarios y él me dice, si pagas y no me pides factura ni recibos, te voy a hacer un buen negocio y todo te va a salir bien. Yo acepto. Y vamos a juicio. Voy a juicio con ese tipo y veo que se toma mi caso a pecho, pero nunca lo suficiente en lo que a mí respecta. Yo soy la acusada y la que arriesga. Y veo, este abogado un día no puede aparecer en la corte, por lo que se pospone. Otro día es el juez el que no está presente. Cuando se supone que el juicio empieza a las 9, a veces empieza a las 10. No parecía en forma. No había llegado y a veces parecía muy cansado. De hecho, me preocupaba su salud. Y le miraba y pensaba, él es el que va a juzgar. Él va a dictaminar y decidir sobre mi futuro. Si me va a decir, vas a ir a la cárcel o te voy a dejar libre. Tenía miedo, mucho miedo. La prueba fundamental contra él era la identificación, y el señor Pepin decía, sí, pero tengo coartada, sí, trabajé, y se admitía que había trabajado ese día, no había ninguna ambigüedad, pero el tipo de trabajo que hacía que, según su empleador, y había sido notado por los policías, que podía salir de su trabajo sin que nadie se diera cuenta. Vamos, ¿cómo puedo salir de mi trabajo, cometer robos y volver al trabajo como si nada? Vamos, esto no se lo va a creer nadie, no se lo va a creer un juez. ¿Quién va a decir que este tipo tiene agallas para hacer esto? Esto es ridículo. Tengo legalmente 2 trabajos.
y mi novia trabaja para el gobierno provincial. Así que la pregunta es, ¿por qué debería cometer robos los jueves por la noche a las 7 u 8 por unos míseros 100 pavos en tintorerías? La defensa de coartada siempre es arriesgada, siempre es una defensa difícil en situaciones en las que no hay pruebas externas concluyentes, una hospitalización, por ejemplo. Una defensa de coartada es siempre muy difícil. En realidad, en un proceso penal, el juez se encuentra en una situación en la que tiene que creer a alguien, a una víctima. Porque en el caso del señor Pepin, realmente había habido un robo, realmente había habido un crimen. Una de las jóvenes testigos dijo al juez que la persona que le había robado tenía el pelo rizado, negro oscuro. Yo tengo el pelo castaño oscuro ondulado, pero nunca me he hecho la permanente. Y nunca he tenido rizos en el pelo tampoco. Los jueces tuvieron que evaluar a una persona, un cajero, que vino a declarar diciendo que es ese hombre. Todo se decidía allí. Todo se decidía en base a la credibilidad del testigo. Yo estaba muy alterada y mi cara se estaba poniendo roja. El juez me miró y me dijo, si no eres capaz de contenerte, haré que te echen de esta sala. Y finalmente el veredicto del juez culpable. Me esposaron los tobillos. Caminé frente a la sala, delante de mi familia. Al otro lado de la puerta dije, maldita sea, esto no es posible. Entonces me golpearon. Derribado, golpeado, pateado por todo el cuerpo y tirado en una celda. Acababa de darme cuenta de dónde estaba y en lo que me acababa de meter. Y este fue el comienzo de mi vida en el sistema penitenciario. Réjean Pepin fue declarado culpable de 4 robos en Longueuil y enviado a prisión por esos delitos que no había cometido. Entré en mi celda, arrastrándome de rodillas. Lloraba. Estaba cubierto de mi propia sangre. Y mi abogado vino a mí y me dijo, Réjean, te juro por Dios que lo que voy a decirte es verdad. Réjean, si te portas bien, saldrás muy rápido. Pórtate bien, saldrás al 6º de tu condena. Me dije, no tengo nada que hacer aquí, ni 5 minutos en una celda. Imagina solo durante 30 segundos que una persona inocente que lleva mucho tiempo reclamando su inocencia se encuentra en esa situación. Aproximadamente un mes después me trasladan al Tribunal de Justicia de Longueuil. Y mi buen abogado ni siquiera está presente. Debía decirle al juez, mire, es el primer delito. No hay peligro de reincidencia. Así que venía a abogar por mí. Para tener una sentencia mínima, ese es su trabajo. Pero mi abogado no está. El juez me mira y me dice, ¿estás listo para recibir tu sentencia? Me levanté muy educadamente y dije, bueno, con el debido respeto, su señoría, me gustaría que mi abogado estuviera aquí. Ahí Norman Boudreau aparece. Una media hora o una hora más tarde da todo un discurso.
pero el juez me ha condenado a 3 años de cárcel sin remisión y sin libertad condicional por cometer presuntamente 4 robos de $100. Tras ser condenado a 3 años de prisión, Rejean optó por cumplir su condena en Cowansville, que era la prisión menos dura para sobrevivir a una condena. Y no me mezclaba con la gente de la cárcel. Me ocupaba de mis asuntos. Saludaba a los que me saludaban e ignoraba totalmente a los que me ignoraban. Y recé esa noche. Rezaba para que el verdadero ladrón confesara y admitiera sus crímenes. Pero el verdadero ladrón no podía entregarse porque ni siquiera sabía que otra persona había sido acusada por sus delitos. Sin el amor y el apoyo constantes de su esposa Claire mientras estuvo encarcelado, Rejean habría tenido problemas para sobrellevar su encarcelamiento. Claire siempre ha estado muy presente. En Partenay venía todas las noches. En Cowansville venía todas las semanas. Claire nunca me decepcionó, nunca. No, y fue Claire quien me dio la idea de contactar con la comisión policial. Ahí pensé, policías investigando a otros policías. Digamos que tenía poca fe. Pero Claire dijo, en el punto en que estás, Rejean, no tienes nada que perder. Al menos deberías intentarlo. Así que dije, sí, es verdad, tienes razón. Los llamé y me puse en contacto con el secretario de la Comisión de Policía de Quebec. Ya hablé durante casi media hora. Estaba llorando como un bebé, les conté mi historia. Y de repente el secretario dijo, señor Pepin, tengo que detenerle. Ponga todo esto por escrito y le prometo que nos lo tomaremos en serio y como es debido. Así que volví a mi celda y creo que durante 2 o 3 días solo escribí. Ni siquiera dormía. Escribí la historia que me ocurrió. Y traté de ser tan preciso como pude. Y finalmente lo puse en el correo lo más rápido posible. Y 1 o 2 semanas después me llamaron y me dijeron que un investigador vendría a verme a Cowansville. La comisión policial haría su investigación, así que llegó a conocer a este tipo y me dice, ¿escucha? Nunca me mientas porque me aseguraré de que cumplas el doble de tu condena y lo pasarás mal. Le dije, no hay problema, estoy dispuesto a pasar por el detector de mentiras. Y si digo una sola mentira me vuelves a meter en la cárcel, no hay problema. Así que tomó toda mi declaración y se fue. 2 semanas más tarde recibí una carta informándome de que tendría una audiencia pública en el Tribunal de Justicia de Montreal, que debería arrojar algo de luz sobre la investigación. Así fue. No sé si puedo decir esto en televisión, pero casi tuve un orgasmo. Estaba tan feliz. Me dije, por fin, unos policías hicieron su trabajo, lo comprobaron, y en mi cabeza, mi pesadilla estaba llegando a su fin. Empezaba a ver la luz al final del túnel. Empezaba a ser amable con todos los que me rodeaban. Escuchaba música en mi Walkman. Regalaba mis objetos personales, decía, me voy. Y sentía que salía de la cárcel, aunque no era oficial. Pero sabiendo que habría una investigación pública, pensé, ya sabes, no pueden equivocarse 2 veces. Es imposible. Rejean no tenía ni idea de que aparecerían nuevas pruebas el día de su investigación pública, pruebas de una fuente muy poco probable. Creo que los robos empezaron en 1985. El ladrón cometió 3 o 4 y el mismo ladrón que cometió estos robos intentó robar un banco. Ahí fue donde lo atraparon. Así que, cuando empezaron a investigar sobre mí, la policía de Longueuil ya tenía al verdadero atracador bajo custodia. Pero no hicieron la conexión entre los múltiples robos a tintorerías y el robo al banco. Cuando fui a la investigación pública y
todos los medios de comunicación y canales de televisión estaban allí, CBC, TVA, CTV, y luego, un ciudadano, Réjean Pepin, dice que es inocente de haber cometido 4 robos en Longueuil en tal y tal fecha. Alain Vecina está allí en su celda escuchando el telediario diciéndose a sí mismo, Dios, supongo que he cometido estos robos. Guy es la primera vez que se entera de que otra persona ha sido acusada de sus crímenes. El verdadero ladrón podría haber sido encarcelado en otro lugar. No hay una sola cárcel en Quebec para ese tipo de condena. Podría muy bien no haber oído hablar nunca del señor Pepin, no haberlo conocido, incluso en la misma prisión. Podrían haber estado juntos sin estar en la misma sección para poder hablar de ello y comprender que su vecino de celda era un hombre Él viene a inocente mí y yo digo, ¿qué? porque era Me él. dice, yo soy el que cometió los robos. Le miré y le dije, ¿qué? Él dice, yo soy el que cometió los robos. Le dije, ¿me estás tomando el pelo? Él dijo, no, yo cometí los robos. Y me dijo, ahora voy a llamar a mi abogado. Y si no me dan una sentencia mayor, si no me dan más tiempo, firmaré una declaración jurada admitiendo ser el autor de los robos. Le dije, escucha, lo quiera o no, voy a llamar a la comisión policial. Y a la mañana siguiente llamé al investigador de la comisión de policía, el señor Jean-Louis Foucauldeau, y le dije, señor Foucauldeau, el tipo que cometió los robos está en Cowansville conmigo. Con las nuevas pruebas que demostraban su inocencia, Réjean volvió al tribunal con la esperanza de salir de la cárcel lo antes posible. El juez no podía superar lo sucedido. Dijo, se acabó, ya he oído bastante. Él no tenía el poder para absolverme, pero tenía el poder de revertir la decisión. O cuando los papeles estuvieron listos 3 o 4 días después, yo salía oficialmente de la cárcel. Tras 5 meses de encarcelamiento injusto, una confesión sorpresa del verdadero ladrón, que se encontraba en la misma prisión que Réjean, le deja en libertad. Al principio fue una euforia, tanto para ella como para mí. Pero aún así la euforia, digamos, pasó. Porque aún así, yo era oficialmente por el sistema, culpable de cometer robos. Réjean tardaría 1 año en ser absuelto de los delitos que no había cometido. Réjean tuvo problemas para reintegrarse en la sociedad. Buscó un nuevo trabajo. Quería empezar su vida desde cero. A pesar de que mis 2 ex empleadores me volvieron a acoger, conseguí llevar una vida normal. Fui yo quien decidió cambiar de trabajo, porque sufría cierta persecución. Pero solicitar un empleo cuando uno está acusado de 4 robos, no había pensado en eso. Y no es obvio. Dije, ahora voy a hacer algo. Así que llamé al alcalde de mi ciudad, porque yo vivía en Ville d'Anjou, con la esperanza de conseguir un trabajo. El señor Courbet me recibió en su oficina. Había leído los periódicos, había oído mi historia a través de los medios de comunicación. Y 3 semanas más tarde, empecé a trabajar para la ciudad. Me ha ayudado mucho. Socialmente me devolvió el impulso para ser un ciudadano como cualquier otro, para trabajar y volver a ganarme la vida. Réjean no podía olvidar la injusticia que le había metido entre rejas por delitos que nunca había cometido. El señor Pepin necesitaba emprender esa acción civil para obtener realmente el reconocimiento del error judicial, pero también para ser indemnizado.
Su vida había sido destruida. Tenía que tener medios para empezar de nuevo. Lo había perdido todo, así que necesitaba mínimamente medios. Pero esa búsqueda, también del reconocimiento de un error, era para demostrar a todo el mundo que realmente había sido víctima de un error judicial. Fui a la cárcel sin motivo. Y no puedo creer que el sistema no me compense por lo que pasé. Busqué un abogado para emprender una acción civil contra la ciudad de Longueuil. El director de la policía de Longueuil y los 2 policías que investigaron mi caso. Réjean encontró un abogado establecido que simpatizaba con su causa de enfrentarse a la policía de Longueuil y pedir una indemnización de $1 millón. Tras reunirse con él varias veces a lo largo de 6 años, el abogado le dijo que su hijo iba a sustituirle en el proceso civil y que estaba en buenas manos. En mi mente pensé que el padre tiene experiencia, el hijo quiere probarse a sí mismo. Está empezando como abogado. Pensé que podía ser algo malo, pero también algo bueno. En el juicio civil, después de encontrar al verdadero ladrón, el juez no debe preguntarse, ¿es inocente? ¿Cuánto cuesta? Tiene que preguntarse, ¿cuáles fueron los errores que se cometieron? La cofradía de la policía de Longueuil o de Montreal, no recuerdo si es el mismo sindicato. De todos modos, tenían un muy buen abogado y lo admito. Un excelente abogado. Quería demostrar que los policías no habían cometido ningún error. Yo podía seguir siendo el criminal, así que no tenía derecho a indemnización. El abogado junior, en mi opinión, ha sido blanqueado y el otro abogado... En el momento en que mi abogado dijera algo, diría objeción, señoría, objeción a esto y aquello, y el juez diría sostenida. En otras palabras, yo estaba bajo la impresión de que podían decir cualquier cosa y todo. Y fue como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. El juez realmente tenía una opción. Y esto me lo dijo mi abogado. Dijo que podía tomar el informe de la comisión policial y aplicarlo a su caso. O podía dejarlo de lado y dictaminar lo que escucha. En otras palabras, estábamos pasando por un segundo juicio porque la comisión policial y todo lo que habían hecho para intentar ayudarme ya no parecía importar. Y yo tenía la impresión de estar pasando por un segundo juicio penal de lleno. Cuando el testigo declaró de buena fe y dijo, «Este hombre es el culpable», eso realmente impresionó a todos. Entonces, el abogado de la comisión policial intentó demostrar que tanto el fiscal de la corona como el juez habían cometido algún tipo de falta, pero, de hecho, no hubo ninguna falta que les comprometiera. Simplemente creyeron a una persona que había identificado a un acusado y evaluaron la coartada. Aunque la coartada no parecía sostenerse, no era la cuestión. El juez dijo, ¿cuál es la falta? Porque en un tribunal civil las faltas deben ser encontradas. ¿Qué error cometió la corona? No pudieron encontrar ninguno. Y después de 18 días de audiencia, el juez finalmente dijo, dentro de 60 días tomaré una decisión. E incluso especificó, y creo que ahí es donde mi abogado se asustó un poco, si la decisión no es a tu favor, tendrás que apelar. Creo que tardó 59 días y medio en dictar sentencia. El 60º día llamé a mi abogado. Estaba en el trabajo y lo recuerdo como si fuera ayer. Y mi abogado dijo, «Señor Pepin, usted ha perdido todo». Perdió todo. No te encuentran bien en nada. Yo estaba en el trabajo. Estaba en la cafetería. Colgué el teléfono. Ni siquiera hablé con mi jefe. Subí a mi coche y fui directamente a ver a Claire a su trabajo. Y le di la noticia de que acabábamos de perderlo todo.
No teníamos ni un centavo. Y teníamos tasas judiciales. Que ascendían a $18,000. Es como si le dijeran, sigue siendo culpable. A Rejan le habría costado $20,000 apelar la decisión del Tribunal Civil. Rejan no solo estaba endeudado, sino que su vida personal empezaba a desmoronarse y no podía permitirse recurrir la decisión del caso civil. La rabia que tenía dentro era incontrolable y Claire estaba pagando el precio por ello. Y fue entonces cuando la tensión llegó a ser tan alta que me fui con un colchón encima del coche, con una bolsa verde, con vaqueros, camisas, y dejé todo en la casa. Me fui para continuar solo. Rejan se encontró en una situación desesperada personal y económicamente. Estaba reflexionando sobre mi situación. Nunca daré un céntimo por eso. Aunque ganara 10 millones en la lotería 649, no pagaría una factura de $18,000 por las tasas judiciales. Pero unas semanas más tarde me llevé una sorpresa cuando recibí mi recibo de sueldo. Menos de la mitad. Entonces comprendí que mi sueldo estaba embargado por la ciudad de Longueuil. Así que esa noche reuní todas las facturas, todas las deudas que tenía, y puede haber ascendido a $35,000. Y finalmente me declaré quiebra personal. Rejan se vio obligado a declararse en quiebra personal por valor de $35,000 debido a su pérdida en el Tribunal Civil. Estaba en el límite de sus fuerzas, en el punto más bajo de su vida. No tenía ni idea de que sufriría otro golpe personal Antes de devastador. que se produjera el acuerdo, yo estaba en Quebec. Mi hermana me llama al móvil para decirme que debíamos cenar juntos. Y yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y ella dijo, ya verás, hablaremos esta noche. Y cuando llegué a Montreal, me dijo que Claire se había suicidado. Así que tengo la impresión de que mi calvario ocupó demasiado espacio. Todos reaccionamos a nuestra manera. Algunos pueden haber reaccionado mejor, tal vez peor que yo. Claire reaccionó drogándose con medicamentos y hasta el punto de decidir acabar con su vida. Fue mucho para manejar al mismo tiempo. No es algo que sucede todo de una vez, un paso. Entonces vives esto durante un par de años y de repente hay otro paso que tienes que vivir. Y luego el tercer paso. Y así sucesivamente. Es decir, entre 1985 y 2001, viví 3 catástrofes una tras otra. Es demasiado. Tras salir de una depresión de 6 meses, Rejan encontró la fuerza interior para levantarse y volver al trabajo. Comenzó entonces la ardua batalla de la indemnización. Suplicar lo que te corresponde es algo muy desagradable. Es incluso humillante. A veces iba, decía. No estaba muy orgulloso. Pero tenía que hacerlo porque sabía que no podía vivir. Sin limpiar ese aire, no habría sido capaz. Pues me sentí como una mota de polvo frente a una gran montaña, como si me dijera, solo eres una minúscula mota de polvo. No tenía abogado. Tuvo un poco de suerte.
Fue a ver a su diputado local y le explicó la situación. Ese diputado era un abogado de formación. Entendió bien la situación. El señor Belanger me cayó bien. Es una persona que parecía abierta de mente. Se tomó el tiempo para escucharme. Y me desahogué. Le conté toda mi historia. Muy brevemente, pero tenía un montón de emociones en mi voz. Y entonces me dijo, mira, no puedo prometerte nada. Pero tengo su caso en la mano. Y seguiré adelante con esto. Unos días más tarde, tuve una segunda reunión con él. De nuevo me dijo, habría una ley que establecería que cuando una provincia reconoce a uno de sus ciudadanos como víctima de un error judicial, el gobierno federal concedería la misma cantidad que la provincia hubiera decidido conceder. Fue entonces cuando se aplicó, que yo sepa, por primera vez en Quebec, el programa de indemnización a las víctimas de errores judiciales, incluso si técnicamente podríamos haber pensado que no cumplía perfectamente los criterios. Así que se pasaron la pelota unos a otros durante 2 años y finalmente recibí una llamada de un abogado del gobierno de Quebec para decirme que estaba jugando a mi favor y utilizó la palabra latina en gracia, que significa que fui agraciado. Dijo, no estamos obligados a hacerlo, pero nos gustaría llegar a algún tipo de acuerdo con ustedes. Réjean se reunió con el gobierno de Quebec para evaluar los daños que había sufrido como consecuencia de su encarcelamiento injusto, con el fin de determinar lo que podría recibir. Me llamaron 1, 2, 3 semanas después para decirme que la cantidad que me habían asignado era de $94,000. Y era una oferta de lo tomas o lo dejas. Al menos tenía una cantidad. Y me dijeron, mira, tienes este dinero. Y en mi cabeza fue como, finalmente, soy inocente. Pero nunca se hizo público. Nunca fue reconocido públicamente. El gobierno provincial me dio el primer cheque de $94,000. Me lo dieron a las 12 menos cuarto y el hombre me dijo, tengo una reunión a las 12. Y ya tenía un papel en su escritorio y mientras me daba el cheque. Me da el papel diciendo, firma esto. Es un papel que dice que nunca volverás contra el gobierno. Que no importaba la cantidad, yo habría firmado el papel. El gobierno federal envió un cheque por la misma cantidad, diciendo, es amable de nuestra parte, no tenemos que hacerlo. Nadie dijo, mira, nos disculpamos por hacerte daño. Creo que fue el último insulto que recibió. Réjean sobrevivió a una lucha de 16 años con la justicia de Quebec. Con los $188,000 que recibió por su condena injusta, Réjean pudo por fin seguir adelante con su vida. Hoy creo que he encontrado a la persona adecuada para mí, una persona con la que quiero compartir mi futuro. ¿Quiero compartir mi futuro? En una casualidad total en agosto, conocí a la que vive. Todos mis momentos conmigo, mi tristeza, mi felicidad. Nicole es una persona adorable. Es tranquila y creo que necesitaba un poco de tranquilidad, paz interior. Y con ella siento una calma total. Ella confía en mí. Conoce mi historia de principio a fin. No tenía nada al principio y ella me creyó. Y ella me apoya al 100%. Incluso se lo conté a Nicole. No sé si volveré a amar a alguien. No tenía más espacio, porque Claire había ocupado mucho espacio en mi vida. Y Claire desapareció de una manera trágica. Y aún hoy me cuesta aceptarlo. Así que está hecho. No puedo cambiarlo y ella lo aceptó. Creo que en algún lugar, de alguna manera, siempre hay esperanza. Soy creyente. Tal vez haya un pequeño ángel de la guarda en algún lugar que vela por nosotros y que es capaz de guiarnos y darnos la fuerza que necesitamos en los momentos difíciles. Y Réjean tuvo la fuerza para seguir adelante. Con la ayuda de buenas personas, pero hay que creer, y creo que porque Réjean creía.
Fue capaz de superar su terrible experiencia. Ya han pasado 20 años. No puedo esperar para volver a una vida completamente normal, a pesar del hecho de que creo que moriré con la sensación de una herida que no se curó del todo. Pero con el tiempo olvidamos. No tenemos elección, de lo contrario nos destruiremos a nosotros mismos. Y me digo que la justicia me ha dañado bastante, pero no debo dañarme por eso. Así que intento mantener un espíritu lo más fuerte posible.